Hechos 16, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió de extinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 사랑으로 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천한 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악이 이신 보주 예수. 저 천군 천사들 중의하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리도 다 기뻐는 성록 가서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, tú quien es fuente de toda vida, damos gracias porque nos has guiado para poder rendir este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que este culto esté lleno de la gracia y del amor, y nosotros estemos llenos del gozo y de la felicidad a través del Espíritu Santo, y entregar este culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 공중나는 새를 보라 농사하지 않으며 곡식모와 곶간 안에 들인 것이 없어도 세상 주관하는 주님 새를 먹여주시니 너희 먹을 것을 위해 근심할 건 무엇냐 들의 백합화를 보라 길쌈 수고 안에도 솔로몬의 입은 옷도 이 꽃만 못하였네 아궁 속에 던질 풀도 귀히 입히시거든 사랑하는 자녀들을 입히시지 않으랴 너희들은 세상에서 무엇 먹고 마시며 무슨 옷을 입고 살까 염려하지 말아라 이는 이방 사람들의 간구하는 것이요 너희 하늘 아버지는 너희 쓸 것 아신다 너는 먼저 주의 나라 그의 의를 구하면 하나님이 모든 것을 너희에게 주시니 내일 일을 위하여서 미리 염려할지니 내일 염려 내일 하라 오늘 고생 족하다 이 시간 우리는 En este momento oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, ayuda Señor al corazón de cada uno de nosotros y recibe el espíritu de cada uno de nosotros. Padre Dios, perdónanos Señor por esos momentos en el cual nosotros no pudimos vivir según tu voluntad. Ayuda Señor que el corazón de cada uno de nosotros esté lleno de tu misericordia. Padre Dios, ayuda Señor a solamente a alejarnos de las cosas de este mundo, Padre Dios, pero estas cosas si vienen dentro de nosotros, ayuda Señor a siempre dejarlos a un lado. Ayuda Señor que el corazón de cada uno de nosotros podamos estar fortalecidos delante de tu palabra. Padre Dios, ayuda Señor a no
temer a las cosas de este mundo y preocuparnos por las cosas que comer o que vestir, pero ayúdanos, Señor, a buscar primero tu reino y tu justicia. Ayúdanos, Señor, a poder estar despiertos y ayúdanos, Señor, a poder depender de la sangre de Cristo y venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder dejar todas las cosas de este mundo y ayúdanos, Señor, a así vivir según tu voluntad. Ayuda, Señor, y recibe nuestro espíritu en esta hora, en este culto. Ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos venir delante de tu palabra. Obra, Señor, a través del Espíritu Santo. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. 살아계신 우리 하나님 아버지, Padre Dios, que estás vivo, damos gracias porque nos has llamado en esta hora y es hecho que el Espíritu de cada uno de nosotros podamos recibir tu bendición. Obra que cada uno de nosotros podamos tener tu paz, tu amor y tu gracia. Ayuda, Señor. Tú has dicho a tu Hijo, este es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia, este es el quien está junto conmigo, este es aquel que hará tu voluntad. Ayuda, Señor, de la misma manera, haz que todos juntos podamos recibir a estas palabras, que esta complacencia que viene de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que en esta hora, al venir delante tuyo, ayuda, Señor, a solamente venir delante tuyo a través de tu gracia. Ayuda, Señor, que el espíritu de cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu gracia. Padre, tú quien eres al que das la salvación. Ayuda, Señor, que cada persona que necesita esa seguridad de la salvación pueda tener esa seguridad, y aquellos que necesitan ese consuelo en su corazón tengan su consuelo. Y ayuda, Señor, que los que necesitan la sanidad de su carne la puedan tener. Ayuda, Señor, para que así nosotros podamos venir delante tuyo para poder servir a tu iglesia y edificar a tu iglesia. Padre Dios,
Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros de nuestra iglesia. Padre Dios, ahora nos estamos acercando al aniversario de nuestra iglesia e incluso al sacrificio que vamos a entregar delante tuyo, en el cual hemos determinado que en medio de esto nos vamos a preparar por el futuro. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese sacrificio en el cual podamos entregar para al futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños y el futuro de nuestra iglesia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nosotros prepararnos en ese día, nosotros podamos entregarlo con gran gozo y agradecimiento delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo, quien va a llevar tu palabra en el día de hoy. Ayuda, Señor, de la misma forma como a los dos discípulos al escuchar esa palabra estuvieron con gran fervor dentro de sus espíritus. Ayuda, Señor, que todos nosotros en esta hora recibir esa palabra podamos recibirla con gran fervor. Y de la misma forma como te amamos a ti y así podamos amar también a la iglesia. Obra, Señor, en este momento. Y también el día de hoy vamos a entregar nuestra ofrenda de la cosecha. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos entregar a esta ofrenda con gran gozo delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 주 예수의 얼굴을 구하며 예배하는 세대 일어나 주 위에 살며 주 위에 죽으니 이것이 우리의 부르심. 살기 위해 주 따르지 않고 죽기 위해 주를 따르며 내 가진 것 모두 주를 위해 드리리. 주님의 일 행하시옵소서. 다시 한번 부흥을 주소서. 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서. 주 예수의 영광을 그날의 주 백성 모두 일어나 주님의 교회를 세워
다시 한번 부흥을 주소서. 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서. 주 예수의 영광을. 할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos traído nuestra fe delante tuyo a través de nuestras ofrendas. Padre Dios, queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio, que cada uno de ellos han entregado delante tuyo. Recibe el espíritu de cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos han obedecido delante tuyo y ha entregado esta ofrenda. Guíalos, Señor, sobre tu palabra. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene tú y obra en sus familias. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que ellos siempre puedan venir delante tuyo y así puedan tener ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, te queremos pedir por todos los miembros que han ofrendado delante tuyo y ayúdanos, Señor, que ellos puedan tener tu bendición. Guíalos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado en ustedes y en sus familias. 할렐루야. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 12, versículo 13 hasta el 17. Marcos 12, versículo 13 hasta el 17. Vamos a leer todos juntos. Y le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, perseveriendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la veas. Ellos se la llevaron y le dijeron: ¿De quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 저희가 예수께 대하여 심히 기이 여기더라. Amén. En este momento oremos antes de recibir la palabra del Señor para poder entenderla, y también oremos por el obispo para que tenga la saber conocimiento y la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리의 심령과 마음이 오직 하나님 앞에 온전히 향할 수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 우리에게 말씀하시는 음성을 또 감독님을 통해서 듣게 하여 주시고, 성령이 하시는 말씀을 우리가 깨닫고 듣고 알고 주 앞에 정말 준행해 나가는 우리의 삶이 되게 하나님이 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님의 셀의 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 능력과 영감을 허락하여 주시고, 참으로 우리는 정말 교회들에게 하시는 말씀을 듣고 성령 앞에 우리의 마음과 뜻을 맡겨드리는 귀한 시간, 하나님이 우리에게 하시는 이 시간이 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 귀한 damos gracias porque en este día 말씀을 받기를 원합니다. deseamos venir delante tuyo para recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto, y ayuda, Señor, que pueda tener ese poder para poder llevar tu palabra de la 주께서 지원 forma más exacta. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros también puedan recibir tu palabra, revistiéndote de tu poder. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. A Dios lo que es de Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el dueño, como Él creó las cosas que están en el cielo y en la tierra, todo le pertenece al Creador. Pero Dios no da la carga al hombre como si algo le faltara, sino es para que puedan buscar a Dios verdaderamente. Aquel que ha recibido la gracia de Dios conoce que le pertenece a Dios y le obedece, pero aquel que no conoce a Dios trata de tentarle. Cuando los que creen en Dios se les pregunta: ¿es correcto servir al gobernante del mundo? Él respondió: da a Dios lo que es de Dios y da al gobernante de este mundo lo que es de ellos. Como el denario tiene la imagen del rey. Él dijo: da a César lo que es de César, y como ustedes poseen la imagen de Dios, da lo que le pertenece al dueño de esa imagen. Él dijo: maneja las cosas del mundo según la ley del mundo, y maneja lo que es del cielo con la ley del cielo. Las personas del Espíritu Santo tienen que vivir según el Espíritu Santo. Los creyentes obedecen los que recolectan los impuestos nacionales y públicos, y los que tienen la fe espiritual obedecen a aquel que ha salvado su espíritu. Debemos discernir lo que es de Dios y lo que recibe del país. Jesús vino a la tierra de Judea y paga los impuestos de César, y Él obedece hasta la muerte como hijo que pertenece a Dios. Él recibe la resurrección de Dios y recibe la muerte en la cruz de César. Es imposible complacer a Dios sin fe. Aquel que viene delante de Dios tiene que creer que Él da el galardón. Uno tiene que cumplir con los deberes nacionales del país y cumplir los deberes como creyente a Dios. Tenemos que recibir a Dios, al Padre y también al Padre la carne. Amén. 하나님은 우리를 Dios 구원하신 es aquel que nos salva, e incluso 나라로 Él es aquel que nos guía a ese reino eterno. Pero para ello, 우리의 이 땅 Para ello, 삶
esta vida que nosotros tenemos en esta tierra también está en medio de ese plan de Dios y Él nos guía en medio de ese plan. 완벽한 하나님의 계획이 있는데도 불구하고 Aunque Dios tiene ese plan que es perfecto, 사람들은 hay algunos que de cada uno de nosotros que en nuestra vida, que dentro de nuestra vida estamos engañando a Dios. O sea, tenemos esa actitud de engañar a Dios. Tenemos esa actitud. 정면으로 도전하지는 않지만 Aunque no vamos en contra de Dios al frente de Él, nosotros cuando estamos a sus espaldas, o sea, con otras personas, nosotros en ese momento 그런 우리의 자세를 가질 수 있습니다. tenemos esas actitudes que engañan a Dios, que van en contra de Dios. Estamos hablando de en nuestros detalles, en nuestra vida. Hay momentos en el cual nosotros estamos manifestando esa vida de fe que no es apta delante de Dios. Hay momentos en el cual nosotros no mostramos respeto delante de Dios. Obviamente, dentro de nuestros corazones, todos nosotros damos reverencia delante de Dios, pero si vemos en otra perspectiva, habrá momentos en el que dentro de nuestro corazón no estamos teniendo ese corazón verdadero delante de Dios, en el cual podemos pensar que en esos momentos no estamos no estamos viniendo verdaderamente delante de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos privadamente, habrá momentos en el cual vamos a hablar con otras personas y hablamos de cosas que van en contra de la iglesia o que critican a la iglesia o se quejan de los siervos de Dios e insultan y se burlan del siervo de Dios. Pero queridos hermanos, ¿cómo nosotros debemos interpretar esto? Aunque nosotros exteriormente siempre pues podemos ver que 또 하나님께 halagan a Dios, halagan a los siervos de Dios exteriormente. 겉으로는 그렇게 하지만 Pero cuando van así delante de Dios exteriormente, pero si nosotros vemos en los detalles en nuestra vida, entonces podemos encontrar que no estamos con Dios, que constantemente traemos las cosas del mundo y traemos esas mañas que son del mundo para poder así resolver las cosas, todas las cosas que nosotros podemos recibir. 하나님을 Pero queridos hermanos, 쉽게 소홀히 여기고 pero el actuar de esta manera es menospreciar a Dios y es insultar a Dios. 하나님을 Por el hecho de que uno 조금씩 no esté insultando a Dios pues de frente, 하나님을 el hecho de hacerlo a su espalda significa que uno está alejándose de Dios, que solamente reciben esto solamente como si fuera algo oficial, o sea, solamente al estar al frente de Él, solamente actúan de esa manera, pero cuando van a sus espaldas, o sea, cuando están pues en privado con otra persona, comienzan a argumentar pues, y criticar de las cosas, e incluso el uno y el otro comienzan a animarse y pues cuando estas dos personas se ven, comenzarán a ver de esa manera. 하는 거죠. Por eso, y esto se convertirá en una costumbre que resulta en que esta persona ahora no está viviendo dentro de lo que era de su salvación. Aunque nosotros en este lugar oficialmente siempre pensamos en las cosas que son de Dios, en las cuales nosotros podemos dar gloria a Dios, pero si nosotros vemos en las cosas privadas, o sea, en las cosas que uno pues está solo o cuando está con otra persona, comienza a ofender a Dios. Pero obviamente es obvio que nosotros a un 100% complacer a Dios es algo casi imposible y difícil de hacer. Pero queridos hermanos, no debemos criticar o quejarnos de la iglesia, del siervo de Dios. 이런 것은 El hecho de que nosotros actuemos de esa manera es algo que nosotros tenemos que esforzarnos para no hacer. 하지 않기가
Nosotros debemos esforzarnos en no hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros comenzamos a hacer esto, no vamos a poder parar. Aunque nosotros confesamos y decimos que nuestro corazón está delante de Dios, pero si comenzamos a quejarnos, esto no tendrá ninguna evidencia en esa persona. No podemos decir que esto sea algo verdadero porque esa persona no tiene evidencias que puedan soportar lo que está como lo que está diciendo dentro de su corazón. 증거가 따르지 않는 ¿Por qué? Porque solamente dirán sus palabras, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios solamente con las palabras, pero el hecho de no tener evidencia de esto, testimonio de esto, la verdad es que no tendrá ningún valor. 불쑥 이런 사석에 Queridos hermanos, si nosotros en nuestra vida pues privada o en los pequeños detalles o en los momentos en el cual uno está solo y comienza a criticar, comienza a quejarse, comienza a argumentar en las cosas, la verdad tenemos que saber que ahí debe haber un origen de donde vienen estos diferentes pensamientos. Algo que nosotros tenemos que saber es que el origen de estos pensamientos es porque, como yo he recibido la salvación, ahora yo iré al reino de los cielos. Como yo ya he creído en Jesús, ahora yo podré ir al reino de los cielos. 지어진 것으로 Porque piensan y fácilmente piensan de que ahora de que ellos han 과거에 한국에 creído en Jesús, ellos ahora irán a un 100% al reino de los cielos. Y es algo que nosotros podemos ver comúnmente dentro de, en el cristianismo en Corea y también en otros lados del mundo, 뭐 어떤 부분을 설명하다 que al explicar la fe, comienzan a enfatizar o comienzan a poner diferentes cosas para poder explicar otras cosas. Cuando piensan de que uno vaya al reino de los cielos, uno no importa si ha pecado o no, ya si ha recibido la salvación, uno ya un 100% irá al reino de los cielos. Pero tenemos que saber que en el momento en el cual nosotros somos creyentes, ahora nosotros tenemos que construir nuestra vida eterna. Tenemos que construir esa vida eterna. Por el hecho de que uno es cristiano, no significa que nosotros, por ese título que nosotros recibimos, ahora es un 100%, uno irá al reino de los cielos. Uno tendrá que tener cuidado con esto. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros no podemos decir que como yo ahora soy creyente, como ahora pertenezco al grupo de creyentes, ahora yo entrar al reino de los cielos. Pero queridos hermanos, esto no es así. Porque si esta persona, si la que piensa solamente de esta manera, solamente su corazón, solamente estará en este grupo de personas, esta identidad, solamente el hecho de que ha recibido esa identidad, o solamente por el hecho de que ha recibido, que ha tenido una religión. 진정 자기가 은혜 받은 자라면 Pero si verdaderamente, si ha recibido la gracia, no obrará de esta manera, no podrá obrar de esta manera. Si uno pertenece a Dios, ahora uno que está dentro de la iglesia, ahora de que uno pertenece al grupo de cristianos, esa persona podrá actuar de esa manera, pero la persona que ha recibido la gracia no obra de esta manera. Si uno no deja así esa actitud de solamente pensar de que uno es solamente de ese grupo, la verdad esto llegará y resultará que su vida de fe será 그 영생을 위한 difícil. 자기의 Llegará en el punto en el cual caerá en un momento y no va a poder tener esa vida de fe que es apta delante de Dios y tendrá dificultad para poder triunfar en su vida de fe. 자기의 기회 La manera en la cual uno tiene esa oportunidad para poder entrar a esa salvación es solamente si uno ha recibido esa gracia. Pero si uno comienza a buscar y a tener esas cosas del mundo, entonces no va a poder tener esto. Porque esa persona no está guardando su espíritu, ese espíritu de la salvación.
Por el hecho de que nosotros ahora pertenecemos a la iglesia de Dios, esto no solamente esto no nos da esa salvación. No podemos pensar que eso nos da nuestra salvación. No podemos pensar de que solamente por el pertenecer a ese grupo nosotros seamos salvos, de que nosotros ahora vamos a tener a esa vida eterna, que no vamos a tener ningún problema en nuestra salvación. Y el hecho de pensar, como nosotros ya hemos resuelto todo ese gran problema, ahora ya tenemos esa garantía y no hay necesidad de pensar de ese problema ahora más adelante, y no importa lo que yo vaya a hacer, esto viene, ya tengo esa garantía de la salvación, y ahora yo puedo actuar como yo quiera, trayendo las cosas del mundo, y comienza a hablar y a criticar y a juzgar a las otras personas como desea, diciendo, yo por lo menos he recibido la gracia. Pero queridos hermanos, esto no es así. Tenemos que dudar de estas personas. Si nosotros decimos y determinamos que hemos recibido esa gracia y esa salvación de Dios, entonces esto se convertirá en un tropiezo para nuestra vida de fe, en el cual vamos a dejar a un lado lo que es la salvación de Dios. Y esas personas solamente se enfocarán en cómo uno tiene que vivir, uno qué tiene que vestir, en cómo uno tiene que hacer, o sea, solamente se enfocará en sí mismo, en sí mismo, en buscar en el gozo de uno, en la felicidad de uno, en la obra que uno tiene que hacer. Y estas personas sobrepasarán lo que la obra que es de Dios. Y estas personas no van a poder tener lo que tienen que hacer. Van a poner como secundario en la vida de fe y la iglesia, en cambio de poner esto como primero. Y estas personas, tenemos que saber, son personas orgullosas delante de Dios y están insultando a Dios. El hecho de esforzarse en solamente el ser perfecto en las cosas del mundo y alejarse de la iglesia es algo completamente incoherente. El hecho de que uno, digamos, si dentro de la iglesia, si algo no les gusta o algo pasó que no, pues que se han sentido mal, entonces ellos dejan la iglesia. Pero ¿será que lo harán así en el mundo? ¿Será que ellos van así y sienten algo mal en sus sentimientos en el mundo? ¿Será que ellos dejarán esto? Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que el Señor se está esforzando en cada uno de nosotros y nos está diciendo que la oportunidad de la salvación está en el día de hoy, en este mismo momento. Pero esa persona siempre tiene esa carta de como, como me han lastimado, tengo que irme. Entonces siempre tienen esta carta en la cual ellos pueden usar en cualquier momento. Y siempre comenzarán a decir, ¿por qué será que la iglesia obra de esta manera? ¿Por qué será que hacen esto de esta manera? Esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es así? O dirán, ¿por qué será que uno no hace esto? La iglesia debería hacer esto y lo otro. Pero entonces lo que yo pienso, entonces hágalo usted. Lo que yo deseo es que en el día en el cual nosotros estamos en el día de hoy en esta tierra, nosotros tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser. Y hay personas que lo hacen así. Ellos ni siquiera duermen en la noche, sino que obran día y noche para hacer la obra de Dios. Para que cada uno de ellos ni siquiera engañan a Dios, sino que ninguno de ellos tienen ese espacio o esa fuerza para poder engañar a Dios, sino que están tan ocupados para hacer la obra de Dios. Pero queridos hermanos, si ustedes tienen ese tipo de pensamientos entonces y tienen buenas ideas para hacer a la iglesia, háganlo ustedes. ¿Por qué? Porque hay personas que se dan todo su ser para poder obrar dentro de la iglesia. Como han entregado todo su ser a Dios, no tienen pensamientos para poder hacer otras cosas, sino que cada uno de ellos obran para poder hacer todo lo que ellos pueden hacer por la iglesia.
Y si vemos muchas de las personas que son cristianas, podemos ver de que tienen mucho interés en las cosas del mundo y solamente se enfatizan en las cosas del mundo. Y cuando piensan acerca de la iglesia, si vemos en todo, en su vida, solamente es como un 20% que a duras penas al vivir la vida tienen sus vidas de fe y solamente piensan de que pueden entregar solamente un poco de ellos para la vida de fe. 그렇게 하고 있는 것이죠. 우리가 그런 입장을 가지고 있다면 Por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros, ¿de qué es lo que estamos haciendo? Si estamos pensando de esta manera y actuando de esta manera, estamos desperdiciando ese tiempo que Dios nos da a nosotros para que Él nos pueda guardar a nosotros. Es lo mismo que menospreciar a esa obra de Dios. Queridos hermanos, este tiempo en el cual nosotros tenemos en el día de hoy no es para buscar cómo vamos a vivir en este mundo, sino es para nuestro espíritu. Es para nuestro espíritu. El tiempo que nosotros tenemos, esa fuerza que nosotros tenemos e incluso esas riquezas que nosotros tenemos y todo lo que tenemos es para la salvación de nosotros y la salvación de nuestra familia. 주신 거예요. Por eso Dios nos ha dado este tiempo, pero las personas no piensan en lo importante de esto, sino que miran las cosas de su vida y solamente comienzan a buscar las cosas del mundo y ven todas las cosas a través de los ojos de la carne. 판단을 갖는데 Y comienzan a juzgar todas las cosas a través de la carne y piensan que eso no es lo importante y lo que es de Dios es aparte. 단지 하나님의 교회 Y cuando piensan acerca de la iglesia, solamente piensan, lo único que tengo que hacer es pertenecer a eso, pertenecer a la iglesia y eso es suficiente. 거기에 속하기만 하면 Pero queridos hermanos, cuando están menospreciando con a Dios con estos pensamientos, e incluso llegarán al punto de que 감행할 수 있게 됩니다. llegarán a menospreciar a la iglesia, ir en contra de la iglesia, e incluso harán cosas más grandes para ir en contra de la iglesia. E incluso constantemente se acostumbrarán en hacer cosas que no son aptas delante de Dios. Y traerán dolor 아픈 일을 de la iglesia. 오랫동안 Y es algo que nosotros, incluso en este momento, en esta hora, estamos experimentando dentro de la iglesia. Queridos hermanos, el hecho de que nuestra iglesia vaya a un 100%, la verdad es algo que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros no tenemos interés en la obra de Dios dentro de la iglesia. Queridos hermanos, dentro de la iglesia lo importante no es criticar y tampoco no es que el hecho de que uno vaya a complacer a todas las personas, sino es el obedecer. La iglesia, ¿qué es? Es el obedecer. 그걸 원하시는 거예요. Lo que Dios desea es que nosotros obedezcamos. 인도하는 것을 El Dios desea que cada uno de nosotros obedezcamos a esa manera, en la forma como Dios nos está guiando y está obrando en este momento. No es el hecho de que nosotros ahora pertenezcamos a una iglesia, pertenezcamos a o el grupo de cristianos, no es lo suficiente en nuestra vida de fe. 성실하게 Es solamente el pensar de esta manera, nosotros no vamos a cuidar a nuestra iglesia de la forma correcta. 이어가지 않는 De cada uno de ellos se convertirán en personas en el cual que al principio habrán comenzado de la forma correcta, terminarán con las cosas del mundo. Eso es uno de los errores que los creyentes cometen muchas veces. 하나님의 구원한 손길을 ¿Por qué? Porque Dios, en medio de estos momentos de dificultad y en medio de estos momentos en el cual en nuestra vida y nuestra vida de fe, tenemos que recibir esa guía de Dios y Dios nos mirará en esto. 요소들이 Pero si cada uno de nosotros, si traemos las cosas de este mundo y traemos a esas actitudes que son incrédulas, entonces esto llegará al punto en el cual nosotros no vamos a poder amar a Dios. Esto que resulta que cada uno de ustedes están dificultando la fe de ustedes mismos.
Y como se han alejado tanto de Dios, es difícil en volver a Dios. Queridos hermanos, nosotros no podemos dejar nuestra vida de fe como si fuera algo como un tipo de máquina en el cual uno hace esto y luego esto y lo otro. Queridos hermanos, nuestra vida de fe no debe estar dentro de cada uno de nosotros, sino que nosotros tenemos que tener nuestra vida de fe en la fidelidad, en la gracia. Nosotros tenemos que tener nuestra vida de fe teniendo esa evidencia, esa garantía en la gracia, en dar gracias por esa gracia de Dios. Esto viene a través de la fidelidad de Dios. Nuestra relación con Dios, esa relación que nosotros tenemos con Dios, ¿qué es? Es algo que nosotros tenemos dentro de la iglesia, y el hecho de tener, dependiendo de la relación que nosotros tenemos a Dios, es como la iglesia será destinada. Si una persona menosprecia a Dios, y si esta persona tiene esa actitud que engaña a Dios, entonces influenciará a muchas otras personas. Si esa relación de Dios de una sola persona puede llegar a influenciar a otras personas y a llegar a tener dificultades a la iglesia. Pero esa relación de Dios tiene que tener esa relación que es poder pagar esa deuda que nosotros hemos recibido a través de la gracia de Dios, siempre dando gracias delante de Dios para que así podamos ser beneficio a la iglesia. Pero queridos hermanos, yo deseo que cada uno de ustedes no traigan las actitudes del mundo a la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual Dios tiene esa ira dentro de sí? Pero el hecho de que la haya guardado en Él es porque Él tiene esa paciencia por cada uno de nosotros, como en Romanos 2:4 nos está diciendo a nosotros. O no menospreciéis las riquezas de su indignidad, paciencia y longevidad, ignorando que su dignidad te guía al arrepentimiento. Queridos hermanos, tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos esa deuda de la gracia de Dios, y nosotros tenemos que tener esa actitud apta para poder entregar delante de Dios. Nosotros tenemos que tener esa actitud que es apta delante del Señor, aquellos que tienen esa deuda delante de la gracia. Y es una actitud que se necesita en lo absoluto para poder venir delante de Dios. Para que esta persona pueda sostener esa gracia de Dios, necesita esta actitud. Necesita esta actitud dentro de él, de que dentro de su corazón conoce que tiene esa deuda con Dios por esa gran gracia que ha dado Dios. Por eso, como Dios ha dado gracia a cada uno de nosotros, nos ha guiado a su iglesia y ha hecho que nosotros nos reunamos por Él. Y Él, a través de estas personas que han recibido este deber, ahora ellos tendrán esa actitud, esa evidencia dentro de ellos. Y ellos, aquellos que se reúnen dentro de la iglesia, formarán a la iglesia. Y luego, cuando venga el momento, tendrá que dejar este mundo e ir y dejar este mundo y brindar otras personas y formarán la iglesia, y luego ellos tendrán que irse, y así constantemente. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros somos deudores de Dios. Nosotros tenemos esa deuda de Dios, de esa gracia, y cada uno de nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad y venir delante de Dios y entregar esa gracia delante de Dios. Tenemos ese deber de entregar esa gracia delante de Dios, y así, al entregar de Dios, llegará un punto en el cual nosotros tendremos que dejar este mundo e ir a Él. Queridos hermanos, pero si nosotros menospreciamos esto y olvidamos esto, nuestra vida de fe llegará en la caída. Cada uno de nosotros tenemos que saber que si esa persona se olvida que es un deudor de Dios, entonces esta persona llegará en el punto que caerá.
Y esa persona no va a poder tener 또 자꾸 뭘 ese fervor de esa gracia a un 100%, sino que esa persona, y si vemos al hombre, el hombre tiene esa naturaleza de olvidar las cosas, de olvidar la gracia que ha recibido, lo que ha recibido de Dios. 애매한 면이 있어요. Y hay momentos en el cual 내가 빚을 준 거는 잘 기억하고 no pueden recordar a Dios. Cada uno de ellos recuerdan los que Él ha dado pues el dinero y son sus deudores, pero no recuerda que Él mismo es un deudor de Dios. E incluso también podrá olvidar a Dios. Si no hay nadie que les diga y lo recuerde, ellos olvidarán esto 추워서 constantemente. 다시 세팅이 되기 때문에 Y esta persona olvidará por completo todas las cosas. 상기시켜 주어야 돼요. Por eso, 열심히 하고 있는 esta gracia es algo que constantemente tenemos que recordar, que tenemos que conocer esta realidad. Y esto es lo que la iglesia, nuestra iglesia hoy en día está haciendo. Está haciendo para que los miembros puedan conocer esa realidad de que cada uno de ellos tienen esa deuda con Dios. 우리는 이 세상에 살고 있다 할지라도 Aunque nosotros estemos viviendo en este mundo, nuestro deber en esta vida, ¿qué es? Es el hecho de que nosotros somos deudores de Dios, que nosotros somos personas que tenemos que actuar acorde a esa deuda, 시점에 있는 거예요. que nosotros estamos en medio de todo esto. 삶에 초점을 둘 것인가? Que si nosotros vamos a tener nuestra perspectiva en las cosas del mundo, o será que nuestra vida, esa perspectiva, ese origen, ese corazón de nuestro corazón, será que estará en esa luz? ¿Será que nosotros no vamos a menospreciar esa luz, sino que nosotros vamos a mirar esa luz, vamos a recordar esa luz? Y aunque esa luz hay momentos en el cual nos hace ver nuestra realidad, nosotros dependemos de Dios. Tenemos que saber que Dios es aquel que nos ha salvado a nosotros, que Él ha entregado su vida por cada uno de nosotros, que esto no es algo obvio, sino que nosotros somos personas que no olvidamos esa gracia de Dios. Aunque nosotros podemos olvidar todas las otras cosas, no vamos a olvidar esto, sino que nosotros siempre, aunque vamos a olvidar todas las otras cosas, recordamos que nosotros somos aquellos que hemos recibido esa gracia de Dios. No es algo que está en los libros, sino que es una realidad de nosotros. Queridos hermanos, yo personalmente al ver al pueblo de Israel, hay momentos en el cual yo 신앙이 왜 그러냐? 이렇게 뭐 he pensado como en los diferentes problemas que Israel tuvo delante de Dios, pero a lo contrario, hubieron momentos en el cual yo he admirado la fe de los israelitas, digamos, cuando ellos salieron de Egipto, o cuando en ese momento en el cual ellos que entregaron delante de Dios sus riquezas. 그럴 때는 Hubieron momentos en el cual ellos, cuando el Señor necesitaba las riquezas, ellos entregaron sus riquezas. No solamente llenaron lo que Dios necesitaba, sino dieron incluso aún más. 행위는 성경에 Dieron aún más. Y esto es algo que nosotros podemos ver como el Señor todavía recuerda esto al ser escrito en la Biblia. Si vemos a Israel, ellos viven a través de estos mandamientos de la ley, de los estatus, de las normas, y existen esos estándares, pero uno no hay la necesidad de hacer más allá de esto. Y no hay nadie que los haya vigilado o les haya dicho que ellos entrarán al reino de los cielos. Pero muchos de ellos, la verdad, entregaron todo, incluso aún más de lo que ellos pudieran entregar. 잃지 않으려 ¿Para qué? Para que ellos siempre pudieran recordar de que ellos son el pueblo de Dios, para que cada uno de ellos pudieran recordar de que Dios ha obrado en ellos, de que el Señor los pueda recordar como su pueblo. Esto es lo que ellos deseaban y esa esperanza que ellos tenían, de que ellos querían de que
ellos estuvieron en el corazón de Dios, de que ellos querían demostrar que ellos eran el pueblo de Dios. Pero podemos ver de que todos ellos tenían dificultades. No era que solamente una persona tuviera dificultades, sino que todos ellos tenían dificultades, pero ellos entregaron delante de Dios aún más. Aún más. No lo que ellos tenían, solamente lo que ellos tenían que dar, sino que ellos querían que Dios pensara, que Dios lo recordara como su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos querían cambiar el pensamiento de Dios, aunque yo mismo lo haga, aunque no todos juntos entreguemos delante de Dios, aunque si por lo menos yo al hacerlo lo hago en cambio de todo el pueblo, para que así Dios pueda ser alabado y Dios los pueda recordar como su pueblo. Por eso si vemos al pueblo de Israel, ellos se entregaron en muchas ocasiones mucho más de lo que ellos tenían que hacer, dando todo su corazón delante de Dios. Pero queridos hermanos, nosotros también debemos entregar delante de Dios, no solamente entregar lo que ha sido ya determinado, lo que Dios ya ha puesto como estándar, no como costumbre, sino nosotros tenemos que dar gracias delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto se convierte en testimonio, en evidencia de nuestra fe de la salvación. Por eso nuestra salvación no es algo que nosotros tenemos al azar, sino que es que nosotros tenemos que tener evidencia de eso, de que Dios pueda ver que Él es aquel que nos da a nosotros esa salvación, que nosotros ahora pertenecemos a Él, que nosotros así podamos conmover el corazón de aquel que nosotros hemos recibido esa deuda, que nosotros tenemos que manifestar esto. ¿Por qué? Porque así vamos a poder pertenecer en el corazón de Dios y así Él vendrá en nosotros. Y eso es también lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestros deberes y en nuestros servicios, de que nosotros en este lugar, al servir a Dios, tenemos que hacerlo a través desde ese corazón de deudor, de que tenemos que dar gracias delante de Dios, tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que glorificar a Dios, y este servicio tiene que ser nuestro gozo, y esto es algo que solamente los deudores pueden hacer. Los que tienen esa deuda lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en esta tierra, en el momento en el cual nosotros estemos en esta tierra, la iglesia y yo tenemos esa esperanza, tenemos ese deseo dentro de nuestra fe, y así es como podemos demostrar esto delante de Dios. Y así es como nosotros tenemos que tener esa actitud para poder venir delante del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra vida de fe es mostrada en lo más pequeño, en los detalles, en las cosas que sean tan pequeñas. En eso se demuestra nuestra fe. ¿Por qué? Porque en medio de eso, nuestra fe tiene que ser demostrada. No es que tiene que ser menospreciada, sino que en las cosas que son de Dios, nosotros tenemos que tener ese corazón de deudor. Y así nosotros tenemos que tener esa actitud que es apta delante de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que por mí nuestra iglesia no sea abandonada, que Dios por mí pueda complacerse, que Dios pueda gozarse de mi fe dentro de esta iglesia, que nosotros tenemos que entregar nuestra verdad, nuestra realidad delante de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Si nosotros vemos a las historias de Israel, es algo que nos está enseñando en el día de hoy. Y también es nuestro modelo que nosotros tenemos que tomar en cómo nosotros tenemos que servir a Dios. Y si vemos a la hora de cómo Israel ha servido, es uno de los caminos de nuestra fe y es uno de los fundamentos dentro de nuestra fe.
또 최선을 다했고 Ellos incluso se esforzaron un 100% para venir delante del Señor y ellos eran quienes esperaban a Jesús. 부인해도 Y aunque las otras personas hubieran podido menospreciar a Jesús, a ellos, a uno de los judíos entregaron delante del Señor su fe, su cuerpo, todo su corazón para poder realizar esa obra de Dios, para poder hacer esa obra de Dios. Como el Hijo de Dios 시신이라도 불편함이 ha venido y Él 진실을 다 enseñó y todas las personas que lo siguieron a Él entregaron todo delante de Dios. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que ser mejor que esto. 우리를 Y Dios nos ha dado a nosotros su amor y nos ha mostrado 내 como evidencia ese amor, ¿no es así? Por eso, de la forma como nosotros servimos a nuestra iglesia y también como nosotros venimos por la iglesia e incluso cuando nosotros podemos entregar, cuando entregamos nuestras ofrendas, no es el esperar un tipo de galardón, un tipo de recompensa, no es el calcular qué es lo que yo puedo recibir de Dios y cuánto yo haga, sino no es el calcular esa gracia de Dios, sino que nosotros tenemos que dar gracias a esa salvación. 여러분 되시기를 Y les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de nosotros podamos entregar delante de Dios. 믿음의 증거로 인하여 Que nosotros a través de esa evidencia de la fe, nosotros podamos pertenecer a Dios. Que el Señor nos acepta por esto y nos guía a nosotros en esa vida eterna. Aleluya. 사소한 것에서 교회의 힘이 되도록 Que en las cosas más pequeñas nosotros podamos ayudar a Dios y así nosotros podamos tener esas evidencias verdaderas de nuestra fe. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 하지 않아요. Si vemos al mundo, el mundo no se preocupa por el prójimo 너무 그런 일들로 y está lleno de todas las cosas que solamente busca por sí mismo. 우리 성도들이 Pero 하나 있으면은 espero que en nuestra iglesia, si existe un hermano, si existen dos, entonces puedan puedan tener doble en su esfuerzo, se puedan esforzar doblemente para poder entregar delante del Señor, para que poder tener ese testimonio y esa evidencia abundantemente delante del Señor. Y la verdad, no habrá nadie aparte de esto. 그런 것으로 만족하는 Que se complazcan con solamente pertenecer exteriormente, sino que nosotros podamos entregar nuestro corazón delante del Señor y no se arrepientan luego cuando vean la realidad. Cuando vean la realidad, cuando el Señor les dice que no es, esto no era, cuando vienen delante del Señor, cuando dicen que son cristianos. Si vemos a los judíos, si vemos en Romanos 2, 28 y 29, también habla de lo mismo. Cuando los 되어야 할 것이다. israelitas decían que ellos eran judíos, pero no es solamente en su exterior, sino que tienen que hablar de su interior. Desde su interior tienen que venir delante de Dios, tienen que ser alabados dentro de su corazón por Dios. Desde su corazón lo tienen que hacer, desde su corazón lo tienen que hacer de su espíritu, no según a la letra o según a los estándares y las normas. Tenemos que tener ese corazón humilde y contrito delante de Dios. Es algo que nosotros tenemos que hacer, pues entregar de Dios, pero si lo hacemos, lo podremos hacer fácilmente, pero si una vez que caemos, va a ser más difícil venir delante del Señor. 자기가 죄를 진짜 Queridos hermanos, todos nosotros, digamos, si han pecado, entonces confiese que son pecadores. Si son débiles, confiesen de que son débiles. El hecho de aceptar de que son pecadores, que son débiles, que necesitan de Dios, es el principio de todas las cosas. Ese es el comienzo y es algo que nosotros tenemos que hacer. No es el salvar a mi propio espíritu y el enfatizar solamente a mi propio espíritu también tiene un problema.
Si yo lo hago de esta manera, si yo necesito esto y lo otro para mi carne y también necesito esto para mi espíritu y pensando esto aparte es completamente y lo está en lo incorrecto. Queridos hermanos, nosotros a través de los diferentes problemas que hemos visto en nuestra iglesia, hemos visto qué tan importante es el corazón de las personas, el entregar delante de Dios. E incluso también eso es un problema que nosotros podemos encontrar dentro de los pastores, de los copastores dentro de nuestra iglesia. 기대하고 있지 않아요. ¿Por qué? Porque hay algunos que están soñando con las cosas de sí mismo. Pero la verdad tenemos que saber que esto no es así, sino que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor. Nosotros, siendo esos deudores, somos deudores de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa fe en el cual sea apto delante del Señor, en el cual puedan venir delante de Dios. 빚진 교회를 De que cada uno de ustedes puedan confesar que son deudores de Dios 또 자기가 y no hacer lo contrario a esto. 하면은 평생을 따라다닙니다. Queridos hermanos, el hablar a una sola vez a esto, uno no puede recuperar lo que ha dicho. Uno no puede ni siquiera volver a corregir ya lo que ha dicho, sino que es algo que siempre estará con esa persona por toda la eternidad. Por eso ¿qué es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros? Que nosotros el hecho de amar a Dios con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, es algo que nosotros tenemos que hacer. 평생을 해도 왜 한마디를 해버려? Esta persona no va a poder corregir sus palabras, incluso si ama a Dios con todo su ser, sino que cada uno de nosotros, espero que todos nuestros miembros, cada uno de ustedes, en las cosas más pequeñas, en los detalles, cada uno de ustedes puedan obrar siendo esas personas que tienen esa deuda de Dios, que sus corazones estén hacia la iglesia, hacia el Señor, que cada uno de ustedes puedan ayudar a Dios perteneciéndole a Él. Aleluya. 오늘 본문의 말씀 En esta hora vamos a leer el pasaje bíblico, vamos a mirar al pasaje bíblico. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico, Jesús todavía se encuentra en 논쟁이 이루어지고 있어요. el templo y podemos ver que constantemente tienen esas diferentes discusiones con las personas y los fariseos podemos ver de que ellos trataron de otra vez de venir delante del Señor. Pero sí, ellos fallaron una vez, pero luego, ¿qué es lo que dice el pasaje bíblico que leímos en Marcos 12:13? Que en ese momento vinieron algunos de los fariseos y de los herodianos para poder sorprender en la palabra a Dios. Incluso si vemos en Lucas 20:20, dice que ellos a César enviaron a espías que se simulasen justos 예수의 말을 a fin de sorprenderle en alguna palabra 알죠. para poder entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Por eso, ¿qué significa esto? Que estaban tratando de buscar una falla en Jesús en ese momento. Estaban buscando un error, una falla, una falta de Jesús para poder atacarle. E incluso si nosotros vemos en Mateos 22, 15 y 16, ¿qué dice? Y entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en palabra y le enviaron los discípulos y con los herodianos. Y cada uno de ellos, podemos ver de que los fariseos y estos cambiaron de la estrategia para poder engañar a Jesús, Esta era una de sus estrategias, tenía para poder venir a Jesús y para poder halagar a Jesús y para que así eventualmente Jesús pudiera decir algo en el cual ellos pudieran 피를 묻히지 않고도 우리
tomar para poder atacar a Jesús. Y ese es el plan que ellos tenían, era poder poder conseguir unas palabras de Jesús para que ellos no tuvieran la necesidad de matar a Jesús con sus manos, sino que lo pudieran hacer a través de Herodes o Pilato. Pero si nosotros vemos el hecho de que los fariseos hubieran tomado sus manos con los herodianos, eso era algo completamente imaginable en esa época. ¿Por qué? Porque los fariseos eran aquellos que solamente se enfocaban en la ley, o sea, en lo religioso, y los herodianos solamente se enfocaban en las cosas de la política, o sea, de Herodes en ese momento. Y podemos ver de que lo que ellos estaban haciendo, los fariseos y estos herodianos eran completamente opuestos, pero en ese momento ellos se reunieron. ¿Para qué? Para que así pudieran engañar a Jesús. Pero no había el hecho de que estos herodianos comenzaron a hablar sobre Roma, en que en ese momento pues era algo muy sensible en decir en ese momento. ¿Por qué? Porque era el momento en el cual, pues en la Pascua, en el cual los israelitas celebraban el hecho de ser librados de Roma. Pero entonces estos fariseos y estos herodianos, el hecho de poder venir y hablar acerca de César era como algo para poder, pues era algo delicado en ese momento, para poder engañar a Jesús y para poder pues tomar para tomar algo de él. Pero si vemos en Marcos 12, versículo 14, cuando ellos vinieron y le dijeron maestro, cuando dijeron maestro, era algo para poder enaltecerlo a él. Y luego, ¿qué fue lo que dice en el mismo versículo? Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. O sea, lo que ellos estaban diciendo no lo decían de corazón, sino solamente por decir en ese momento, para poder halagar a Jesús y para poder tomar la confianza de Jesús a través de sus palabras, tratando de sacar algo de Jesús para que Jesús pudiera decir esas palabras. Y pues si fuera otra persona, al escuchar esas palabras, hubiera podido enaltecerse con esas palabras y hubiera podido decir cualquier palabras. Pero ellos luego dijeron en el mismo versículo 14, y no te cuidas de nadie. No te cuidas de nadie, porque no mirarás a la apariencia de los hombres. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo como: ay, tú tienes fuerza y tú ni siquiera no tambaleas con los pensamientos de otra persona, sino que tú hablas de la manera que es correcta. Y así, a través de esto, y luego que dice el mismo versículo, sino que a través de esto enseñas la verdad, el camino de Dios. El camino de Dios. Pero entonces ellos pensaron: ay, ahora que ya hemos halagado tanto al Señor, su corazón se hubiera debilitado un poco. Y entonces en ese momento pues no comenzaron a hablar de sí mismo, pues para poder pues hablar de ese momento, sino que estaban esperando de que estaban tratando de halagar a Jesús y así complacerle, para que así él pudiera pudiera tener hablar como cualquier otro hombre y hablar de su plan para poder seguir a esto. Y así pudiera pues capturarlo a través de esa palabra. Pero luego, en ese momento, si vemos en el final del versículo 14, ellos dijeron pues no en voz alta, sino como así delicadamente dijeron: ay, ¿será que es lícito dar tributo a César o no? Hablando sobre Roma.
너무 쉬우는 거. Y pues si Jesús en ese momento hubiera hecho que sí, entonces hubieran podido capturarlo diciendo que iba en contra de la ley y de los israelitas. 싫어했습니다. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas odiaban a Israel. Y odiaban a los romanos, perdón. Los israelitas odiamos a los romanos porque ellos eran quienes habían capturado. Porque uno de los gentiles había venido a tomar su tierra y los estaba pisoteando. 자기들 더럽히고 있으니까. Porque estos gentiles están ensuciando a estos israelitas. Por eso, pero entonces una de las cosas que los judíos odiaban era dar el impuesto a Roma. ¿Por qué? Porque en medio de esos impuestos, uno de los impuestos de que ellos no gustaban eran los impuestos que ellos tenían que dar por cabeza. O sea que cada uno de ellos cada una de las personas tenían que entregar ese impuesto para poder demostrar de que ellos pertenecen al rey de Roma. 제사장처럼 옷 입고 앉아 있는 거 하나는 Y esto era completamente lo opuesto a los judíos porque su Dios era Dios. Y el hecho de pagar este impuesto a Roma era como si estuvieran idolatrando a ese rey. Y era algo completamente inimaginable a los israelitas. Era como si estuvieran obteniendo lo que era de Dios. Pero entonces era uno de los problemas que constantemente tenía en Israel, el dar impuestos 독립투쟁들과의 a los israelitas y los romanos. Esa pelea era constante. 이 나라에서 제일 뜨거운 문제. Y era uno de los problemas más delicados en ese país en ese mismo instante, el problema de pagar impuestos por cabeza. Pero entonces si Jesús se hubiera dicho, si ustedes dan esto, si ustedes no pagan, entonces en ese instante hubieran sido capturados. E incluso si en ese momento, si él hubiera dicho que no, si dice que no, uno no debe dar impuesto, entonces hubiera podido también capturarlo porque no está siguiendo pues a la ley de Roma. Pero luego ellos preguntaron, ¿será que uno tiene que dar esto o no? Pero si vemos en el versículo 15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, Dios conoció ese corazón de ellos, y como dice en Mateo 22:19, que conociendo la maldad de ellos, y él les dijo que trajera un denario, y que dijo, ¿de quién era ese denario? Y dijo que era de César. Pero ¿qué fue lo que dice? Respondió Jesús, le dijo, dad a César lo que es de César, lo que es de Dios a Dios. 분명히 말씀하시면서 Diciendo en el versículo 17, 것은 pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Lo que da a César, lo que es de César. O sea, lo que es de él. 가이사에게 빚진 것을 Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? No ustedes, no dar a César, pues porque uno tiene que dárselo, sino lo que uno ha dado, recibido como deuda de César, uno tiene que dárselo. Aún no importa cuánto ese gobierno sea tan malo, y como luego de 2 o 3 días ya iban a crucificar al Hijo de Dios, les está enseñando, de todas maneras tienen que entregar ese impuesto. ¿Por qué? Porque toda autoridad viene de Dios, como dice en Romanos 13, desde el versículo 1 hasta el 7. 하나님과 경쟁하는 자들이 아니고 이 Porque nosotros no somos personas que porque Dios no combate, o sea, no tiene esa pelea con el mundo, sino que todos están dentro de esa autoridad de Dios, todos están en todo está en Dios, pero estos también, los que están en el gobierno, todos ellos también son usados por Dios para que ustedes puedan pertenecer en este mundo. 너희들에게
E incluso así como nos dice en en 1 Pedro 2, a 13 y 15, ¿qué es lo que dice? Cada uno de ustedes no se quejen de esto, sino cada uno de ustedes puedan orar por eso, como también nos dice en 1 Timoteo 2:2, para que así cada uno de ustedes puedan orar por ello, para que ustedes puedan vivir en paz en esto y ustedes tengan esa oportunidad para poder entregar ese deber que esa deuda que ustedes han tenido con Dios la puedan dar, para que así ustedes puedan tener esa paz y ustedes puedan entregar de Dios, entregarlo a Dios lo que es de Dios. Estos les dijo, estos fariseos ni siquiera quieren entregar este impuesto a lo que pertenece a César, y ni siquiera quieren entregar lo que es de Dios, sino no está enseñando, ustedes entreguen a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios, lo que pertenece a Roma también a lo que es de Roma y lo que es de Dios a Dios. Pero entonces, si nosotros vemos esa gran dificultad y esa pues pelea que tenían en ese momento, incluso en Roma, pero de todas maneras en medio de esto, ¿qué es lo que está diciendo también cuando Roma pues dominó a Israel? Roma pues Dios lo usó a ellos para que pudiera hacer más cómodo la vida de Israel. Y de esta misma manera, uno tiene que entregar lo que es de Roma, lo que es de Roma, y uno tiene que dar lo que es de Dios, lo que es de Dios, lo que uno ha recibido. ¿Por qué? Porque lo que es de César, o sea, lo que es de Roma y lo que es de Dios, no es algo que uno tiene que compartir del uno con el otro, sino que uno tiene que entregar lo que cada uno tiene que dar. ¿Por qué? Porque también el hecho de que haya puesto a César en ese momento, en esa autoridad, es para esas personas, para las personas que han sido salvos. Queridos hermanos, nosotros no somos enemigos con el mundo. Nosotros no somos enemigos con el mundo. No, queridos hermanos, tenemos que saber que Dios usa a las personas del mundo para poder realizar su obra. Y también nosotros tenemos que tener esa armonía con las cosas del mundo, con esa autoridad del mundo, porque así es como así nosotros podemos hacer esa obra de Dios, y así podemos tener ese tiempo. ¿Cuál tiempo? Para que así nosotros a través de ese tiempo podamos manifestar ese corazón que nosotros sentimos como deudores de esa gracia de Dios. Que nosotros no engañemos al Señor, sino que cada uno de nosotros en este tiempo podamos entregar delante de Dios. Y nosotros en esta oportunidad que Dios ha permitido a nosotros podamos entregar delante de Dios, nosotros podamos salvar a nuestro espíritu en la iglesia. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que nosotros no menospreciemos, y no desperdiciemos ese tiempo que nos ha dado Dios a nosotros, y nosotros pertenezcamos al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento para que Dios nos pueda recibir a cada uno de nosotros, para que ese corazón que nosotros hicimos como deudores podamos ahora pertenecer a Dios, para que así nosotros podamos entregar todo nuestro corazón delante del Señor. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 역사하시고 도와주시고 우리 교회 모두가 하나님을 기만하지 않고 교활한 자 되지 아니하고 정말 하나님 사랑하는 자, 정말 하나님 마음에 속할 수 있는 자들 다 되게 해주시고, 우리 교회 정말 하나님의 구원의 모든 은혜가 훌륭한 열매를 맺을 수 있는 교회가 되도록 하나님 도와주시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. Padre Dios glorioso, gracias por tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros, todos nuestros miembros y todos nuestros verianos
하나님께 속 puedan recibir lo que es tuyo y así puedan obtener lo que es de ti. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no solamente pertenezcamos a un tipo de grupo, sino ayuda, Señor, cada uno de nosotros vamos a entregar nuestra fe delante tuyo y así haz que cada uno de nosotros podamos salvar a nuestro espíritu, nuestra iglesia y así podamos tener la vida eterna. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님의 거친 Queridos hermanos, 자리에 일어서시기 por favor, todos de pie y todos aquellos que pertenecen a Dios y espero vamos que van a entregar todo su corazón delante del Señor. Vamos a alabar. 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 마음과 정성 다해 주 바라나이다 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 마음과 정성 다해 주 바라나이다 온 맘 다해 사랑합니다 맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리 온 맘 다해 나 염려하잖아도 내 쓸 것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리라 주 알기 원하네
세상 당신 것이니 주만 섬기리 온 맘 할렐루야. 자, 이 시간에 En esta hora, todos 하나님께 우리 마음을 다해서 sentados y vamos a dar nuestra ofrenda de cosecha. 이 시간에 Padre Dios glorioso, damos gracias porque en este momento vamos a entregar esta ofrenda delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra fe sincera delante tuyo y verdad delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde delante tuyo. 낮은 곳에서 피 흘려 하늘의 지성소로 보라인 자가 하나님 우편에 영광 옷을 입고 계시도다. 그의 영광이 온 하늘을 덮고 모든 만물이 다 경배하네. 보라인 자가 하나님 우편에 영광 옷을 입고 계시도다. 그의 영광이 온 하늘을 덮고 모든 만물이 다 경배하네. 자, 기도하겠습니다. 일어서 주시기 바랍니다. Por favor, todos de pie. Padre Dios, damos gracias por todos los miembros que han dado la ofrenda de cosecha. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición. Ayuda, Señor, que tú cuando los guíes, guíalos, Señor, con tu gran poder y bendición. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan entrar al reino de los cielos sin ningún problema. Ayuda, Señor, que sus fe puedan ser fortalecidos. Que la gloria y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y todos los berianos y sus familias por todos los siglos. 아멘. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor.
기도하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.